Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales están allá sintonizándonos para poder mirar este video, escuchar esta predicación. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y me dispongo en este momento, este día 20 de septiembre del año 2020, a compartir el mensaje para la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Allá en Facebook, YouTube, pueden encontrarnos. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor y ahora vamos a pedir su dirección para que Él sea quien dirija todo lo que estamos haciendo aquí. Les invito a que inclinen su rostro, presentes y allá los que están en las redes sociales, en reverencia al Señor. Y oramos. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor Dios Todopoderoso, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Padre. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre en esta hermosa mañana, porque queremos, Padre, escuchar tu bendita palabra. Queremos saber cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo como ministro de tu evangelio, como siervo tuyo en este momento, me pongo en tus manos, Señor. Te pido que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mis labios, para que tu pueblo sea edificado y para que todos aquellos que aún no te conocen tengan el privilegio de conocerte a través de tu palabra. Señor, úsame y que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de todos aquellos que los están a punto de mirarlo. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón hace mes y medio, y que estuve meditando en él. Este mensaje no creo que lo acabe hoy, porque es un mensaje es largo y muy claro. El título del mensaje es Viviendo en tus 5 sentidos. Ese es el título del mensaje. Viviendo en tus 5 sentidos. Cuando nosotros nacemos de nuestra madre, cuando venimos a este mundo, nacemos en la carne. Dios en ese momento, cuando Él nos forma, empieza a formarnos en el vientre de la madre y venimos a nacer, Dios nos equipa para poder vivir en este mundo. Nos equipa a la perfección, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Dios es perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. El diablo es el que ha causado la imperfección en la bendita obra de Dios, que eres tú y yo. Y toda la creación de Dios. El campo, el aire, todo lo que Dios creó es bueno. Dios nos perfeccionó a tal grado de que quería estar seguro que termináramos esta carrera, este tiempo que íbamos a estar aquí en la tierra. Porque Dios no nos creó para después destruirnos, mandarnos al infierno, mandarnos al lago de fuego. Dios no nos creó para eso. Dios nos crea a su imagen y semejanza para que vivamos eternamente y para siempre con Él.
En sus planes estaba adoptarnos para que viniéramos a ser hijos suyos. Ya lo prediqué hace unos meses ese punto. ¿Cómo es que Dios quería que llegáramos a ser hijos de Dios a su tiempo? Entonces Dios nos equipa y nos da 5 sentidos. Una persona que no está en sus 5 sentidos es una persona que tiene complejos. Es una persona que le falta para defenderse aquí en esta vida. Es una persona que corre peligro. Peligro digo porque el diablo por medio del pecado nos destruyó. Nosotros traemos los genes de la muerte. Dios nos puso esos 5 sentidos para vivir eternamente y para siempre. Pero a través del pecado que se introdujo en el ser humano, ha deteriorado todo. Y esos 5 sentidos, si no los tenemos ejercitados, nos vamos a perder. Vamos a morir. Y ya sabemos que he predicado anteriormente que la muerte no es que ya mueres ahorita, se separa tu cuerpo, alma y espíritu y ya se acaba todo. No. Ahí empieza la eternidad. Nosotros somos eternos porque somos hechos a la imagen y semejanza del Dios eterno. Nacemos con nuestros 5 sentidos. Y después del pecado, más que nada, necesitamos tenerlos bien ejercitados. Y sabemos, y lo voy a mencionar por aquellos que no lo sepan, ¿no? Los 5 sentidos es la vista, es el tacto, es el oído, es el olfato y es el gusto, el sabor. Necesitas esos 5 sentidos para vivir. Imagínate que no puedes mirar. Dice la escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego. Imagínate que no puedes oler, no tienes el olfato, no te sirve. Puedes comer comida echada a perder. No le vas a tener ese motivo en la comida, en la fruta, lo que comes que huele hermoso, delicioso. El olfato te muestra cuál es el olor y lo disfrutas. Y te muestra lo que no debes comer, un olor feo. El oído. Qué importante es que tengas bien agudo tu oído, para que oigas la conversación con tus amigos, tu vecino, tu esposa, tu esposo, para que oigas cuando se te está advirtiendo de algún peligro. Imagínate que estás sordo y vas atravesando un puente, y eso les digo porque a mí me tocó verlo allá en Puente de Ixtla, el puente de fierro donde pasaba el tren. Había gente que por no dar vuelta atravesaba el puente de fierro y llegaba el tren, y llegó a matar varias gente que no alcanzaban a oír y los mataba. Y eso se los digo porque yo fui testigo de eso, me di cuenta. Qué importante es el tener el oído agudo en tu trabajo, el peligro que hay. Y luego el tacto, lo que agarras. El tacto te ayuda para muchas cosas. Tú no puedes, si no tuvieras tus manos, no pudieras agarrar nada, no pudieras alimentarte. ¿Qué importancia es el tacto? Porque con el tacto tú sientes lo que hay. Y el tacto lo tienes en todo el cuerpo.
pero especialmente en las manos, porque de las manos es la que sirven para todo tu cuerpo. El tacto, 5 sentidos. Cuando nosotros nacemos, como les decía, Dios nos equipa con esos 5 sentidos. Y cuando nacemos, espiritualmente hablando, también tenemos esos 5 sentidos. Y si no tienes los 5 sentidos ejercitados, al igual que los 5 sentidos humanos cuando nacemos, estás en grave peligro. No puedes desempeñar un trabajo que necesites hacer. Es necesario que estés consciente con tus 5 sentidos, tanto humanamente hablando como espiritualmente hablando. Y este mensaje es espiritual. Ya les expliqué lo que es los 5 sentidos en el ser humano. Ahora vamos a ver los 5 sentidos que Dios demanda que estemos ejercitados en ellos. Y que muchos cristianos nunca han entendido eso. Yo me gozaba al estar meditando en esto. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de unas escrituras y entramos en el primer sentido. Vamos a analizar los 5, pero unos son más largos que otros, entonces yo creo que vamos a analizar más que nada el primero, que es el tacto. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 4. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 4, Jesús le dijo al diablo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue cuando Jesús fue bautizado, fue llevado en el Espíritu allá al desierto. Fue cuando después de 40 días tuvo hambre, y es cuando el diablo llegó a tentarle. El diablo siempre va a llegar a querer destruirte por medio de tus debilidades. Jesús estaba débil porque su carne, su cuerpo, y tenía hambre. Y es ahí donde el diablo llegó a tentarle, que si era el Hijo de Dios, que les dijera a esas piedras que se convirtieran en pan para que comieran. Y Jesús les dijo, no solamente de pan, escrito está, le dijo. Primeramente, tú al diablo lo vas a reprender con la palabra. Con la palabra. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos que la palabra que sale de la boca de Dios es para nuestro alimento espiritual. Cuando nosotros nacemos de la carne, también sabemos que Dios nos ha dado los talentos, ¿verdad? Y cuando nacemos del Espíritu, Dios nos da también los dones. Pero ahorita estamos enfocados en los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos necesitas bien estar ejercitado para que tus dones puedan producir fruto para la gloria de Dios. Pero si no estás en tus 5 sentidos, tus dones de nada sirven. No los vas a poder utilizar. No les vas a poder dar la gloria a Dios porque no estás en tus 5 sentidos. Cuando dice, cuando nacemos del Espíritu, Dios nos ha dado esos dones
y nos va dando la madurez a todos. Oigan, nos va dando la madurez a todos los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer qué nos dice ahí en Hebreos. Pero antes de leer Hebreos quisiera leer en Génesis, de donde empezó Dios a decirle a la mujer por la desobediencia que ella cometió. Ahí vamos a ver, desde ahí estaba ya los sentidos espirituales que se les estaban advirtiendo. Vemos en Génesis capítulo 3, y vamos a leer del 1 en adelante, y ahí lo vamos a ir viendo. Miren, yo me quedé sorprendido. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Oigan, ahí vemos nosotros empezando lo que es el tacto. ¿Qué dice? Ni lo tocarán, para que no muera. Ahora, literalmente no iba a morir al tocarlo. Estaba hablando espiritualmente. Porque vemos que Eva agarró y le mordió y no se murió. Si fuera literal que al tocarlo muriera, entonces al agarrar el fruto no lo hubiera muerto. Se estaba refiriendo en el sentido espiritual. Ahí vemos el sentido del tacto que Dios ya estaba mostrándonos ahí, que no se debería de tocar. ¿Qué quiere decir? Que tú no deberías de ni estar metiéndote pensando en las cosas que ya se te prohibieron. A ellos se les había prohibido comer ese fruto y no deberían ni tocarlo. ¿Qué quiere decir? No hablar de eso, no tener nada que ver con eso. Y luego dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, aquí estamos viendo los demás sentidos. ¿Qué dice que hizo la mujer? Vio la mujer que el árbol era bueno, o sea, la vista, el sentido de la vista, y que era agradable. Agradable se está refiriendo al sabor. Estaba viendo yo en el diccionario lo que significa la palabra agradable. Es algo de que te agrada en el paladar, en el sabor, o algo que te agrada a tu vista. Eso es agradable. Eva vio el fruto que estaba agradable. Y luego dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el 7, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí vemos que se les abrieron los ojos. ¿Quiere decir que antes estaban ciegos? No, se estaba refiriendo a los ojos espiritualmente hablando.
se les abrieron los ojos para que conociera, para que se diera cuenta el gran error que habían cometido. Mientras Dios no te abra los ojos espirituales, no vas a poder mirar en qué condición te encuentras. No vas a poder mirar si de verdad estás llevando gloria y honra a Dios, porque no tienes los ojos espirituales abiertos. Entonces, aquí vemos a través de esta lectura que se le fueron mostrando los 5 sentidos a Eva, los cuales es necesario que nosotros como cristianos los ejercitemos en ellos. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 13. Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 13. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, porque es niño, dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Que nosotros, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Está hablando de aquellos que ya tienen muchos años y todavía no alcanzan madurez. Todavía no tienen sus 5 sentidos ejercitados. Y dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño, ¿verdad? Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 2. Dice: decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Para que por ella crezcan para salvación. Pedro está diciendo que todo cristiano debe de desear la palabra de Dios no adulterada. Así como los niños, la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo podemos saber si nos están dando la leche adulterada? Cuando tú vas a la Escritura, cuando tú, como dice Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Cuando tú verdaderamente muestras interés por Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Dios te va a mostrar, te va a revelar muchas, pero muchas cosas. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 3 del 1 al 5. Estos pasajes los estamos leyendo para que nos demos cuenta de los 5 sentidos que están ahí, que debemos de ejercitarlos. Y luego entramos en el primero. 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Vamos a leer lo que dice. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Que les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Aquí el escritor Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corinto que ellos todavía estaban como niños, porque todavía no discernían bien las cosas, que eran carnales. Cuando un niño se convierte, cuando uno se convierte a Cristo, uno viene a ser una nueva criatura. Y como nueva criatura, nosotros cometemos varios errores. Como nueva criatura. Es como un niño. Cuando va naciendo, le llega el olor, tiene sus 5 sentidos, pero no los tiene bien ejercitados. Y es necesario cuidarlo. Tiene sus 5 sentidos, humanamente hablando, pero no los tiene bien ejercitados y tiene que cuidarse. Espiritualmente hablando es lo mismo. Cuando recién te conviertes a Cristo, eres una nueva criatura y ahí se te empieza a enseñar para que puedas discernir lo que son tus 5 sentidos, para que puedas entender cuáles son los dones que Dios te ha dado. Vamos a ver ahí mismo en Corintios capítulo 13 y en el verso 11. Dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice: de manera que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Nosotros, como les decía, cuando somos nacidos del Espíritu, somos nuevas criaturas y venimos a ser niños, pero niños parecidos a los niños carnales. Humanamente hablando, un niño carnal, un niño del mundo, es un niño, ¿verdad? Que sabemos que los niños son de Dios, pero estamos hablando en la materia humana. Que el niño, el que nace en Cristo es nueva criatura, es como un niño, pero al igual que aquel niño se le tiene que cuidar y enseñarlo, que discierna los 5 sentidos, espiritualmente hablando también es lo mismo. Pablo dice aquí que él, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y todo lo hacía como niño. Pero cuando llegó a ser hombre en la madurez, entonces ya pensó como un hombre, ya con sus sentidos bien ejercitados, ¿verdad? Miren, eso está tremendo. Gálatas 4:1. O sea, lo que estamos leyendo es para adentrarnos al tema. Gálatas capítulo 4 y verso 1. Miren lo que dice. Gálatas 4:1. Dice: pero esto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oigan, Pablo dice aquí a los Gálatas que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Cuando nosotros venimos a convertirnos a Cristo, les digo, somos nuevas criaturas espirituales, ¿verdad? Y habla aquí tanto de el niño, el esclavo, niño esclavo. Recordemos que eso representa al mundo. El esclavo es el que está
esclavizado al pecado. Entonces, un niño de un esclavo y un niño del Señor, del Rey, niño y niño no difieren entre ellos. Un niño, el que es Señor de todo, cuando es niño, ignora todo eso, no sabe la magnitud de riquezas que tiene, el poder que tiene, porque es niño, al igual que los del mundo, los esclavos, son niños y juegan entre ellos. A eso se está refiriendo aquí Pablo. Dice, entre tanto que el heredero es niño, nosotros somos herederos de la vida eterna. Y mientras somos niños, en nada diferimos del esclavo. O sea que cuando recién nos convertimos a Cristo somos nuevas criaturas, pero estamos empezando y venimos a ser igual que los del mundo todavía, porque ahí vamos empezando ya. La diferencia es que tienes esa tendencia más a lo espiritual. Pero por eso aquí lo que leímos anteriormente, que Pablo dice, de manera que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque son niños, o sea, niños espirituales. Y hoy en día, desgraciadamente, por falta de ese alimento espiritual, hay muchos que todavía son niños. Como dice Pablo, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Y la leche es para los niños, para los inexpertos. Pero la palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y alimento sólido es este tipo de mensajes que recibes, que muchos cristianos, muchas denominaciones no les gusta. Miren mis predicaciones y son pocas las vistas que tienen. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar, porque les cala. Porque, como dijo Pablo, me hago su enemigo por decirles la verdad. Pero en cambio, mira esos disque grandes predicadores, sus predicaciones tienen miles de vistas. Yo analizaba cuando Dios me estaba dando este mensaje, miraba una predicación de un pastor muy reconocido de la iglesia adventista. Yo escuché algunos mensajes, estaban más o menos, pero cuando yo miraba esto, Dios me daba este mensaje, yo me quedé sorprendido de ver lo que este hombre estaba hablando. Era un estudio que estaba dando a una pareja. Hablaba de que el infierno no era real. Hablaba cosas que Jesús no viene a llevarse a la iglesia, que eso no es, que eso es metafóricamente hablando. Hermanos, cuando yo escuché eso y dije, y esto es lo que tantas miles de vistas que tienen sus predicaciones y la gente se la traga, es como esos niños carnales, como lo leímos ahorita. Aunque son señores de todo, pero mientras son niños no pueden comer lo bueno, se tragan cualquier cosa que les da y eso los puede llevar hasta la muerte espiritual. Y yo miré eso y de hecho lo guardé, por ahí lo tengo en mi teléfono, porque no puede ser. Un hombre que lleva tantos años, según tiene doctorados y no sé qué tanto, miles de gente, ya está hasta retirado. Y cuando lo oigo hablar eso, dije, este es un hereje, hijo del diablo. Porque cuando tú hablas algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces aquí vemos lo que dice Pablo, que tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando ya van creciendo, el niño heredero ya va reconociendo lo que es suyo. Por eso es necesario que ejercitemos nuestros 5 sentidos. Y dice Efesios 4:14. Miren lo que dice Efesios, allá adelantito está, capítulo 4 y verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Nosotros debemos de crecer espiritualmente hablando, y déjame decirte que si no comes, si no te alimentas bien, si no te llenas de la palabra, no vas a poder crecer, mucho menos vas a poder estar fuerte para resistir toda enfermedad diabólica, que es todo lo que hace el diablo para destruirte, para destruir a la obra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 5:14. Hebreos capítulo 5 y verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quién es el alimento sólido? Los que han alcanzado madurez. A un niño que todavía toma leche, no puedes darle alimento sólido. Y es necesario que vaya tomando la leche espiritual para que crezca. Y después sí, comer ese alimento sólido, esa comida que te nutre, que es la que sale de la boca de Dios, la que Dios da a sus siervos para que sus siervos la compartan. Bueno, a través de todos estos versículos que hemos leído, toda esta escritura, nos damos cuenta que Dios quiere que esos 5 sentidos espirituales que nos ha dado, los ejercitemos bien por nuestra salvación y para poder llevar mucho fruto. Vamos a ver el punto número 1, el tacto. Ya leímos ahí en Génesis capítulo 3, verso 3, donde le dijo Dios a la mujer que del árbol que estaba ahí en el huerto, dice, no comerás ni lo tocarás. De ahí empezó. Ahora vamos a ver qué nos dice el tacto espiritualmente hablando. Marcos 5, 25 al 34. Marcos 5, y vamos a leer del versículo del 35 al 34. Dice, del 25 al 34, perdón. Marcos 5, del 25 al 34, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, su mano será, dice, seré salva. Si tan solo tocare su manto, dice. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando,
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que vemos aquí? El tacto. ¿Qué importancia tenía que tocara el manto de Jesús? Lo podía tocar cualquier otra persona y no pasaba nada. Pero cuando tú lo crees, es porque tienes fe, y la fe es espiritual. Ella sentía que al tocar ese manto iba a ser sana. ¿Y qué hizo? Lo hizo y sanó. El tacto. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo. El capítulo 16. Marcos 16. Y vamos a leer el versículo 18. Marcos 16, 18. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Estaba hablando Jesús a sus discípulos. ¿Qué estaba diciéndoles? Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El tacto. El tacto espiritual. La mujer tenía fe y por lo tanto estaba ejercitando su tacto espiritual. Aquí dice a sus discípulos que ellos iban a tocar serpientes y no dice que las iban a sanar. Dice que al que la tocaras no te iba a hacer daño. Ibas a tomar lo que tomaras, cosa que te dieran veneno, cosa mortífera, y no te iba a hacer daño. Y luego dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque por medio del tacto espiritual hay poder, o recibes poder. Qué importante es tener esto, saber quién eres. Si eres un siervo de Dios, al servicio de Dios, vas a tener poder en el tacto. Si eres una oveja de Dios, un siervo de Dios, vas a poder recibir poder, bendición, por medio del tacto. Vamos a ver en Deuteronomio. Vemos ahí lo del tacto. Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34 y verso 9 dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Josué, hijo de Nun? Dice que fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué fue lleno? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Quién era Moisés? Era un gran siervo de Dios, y por ahí, por sus manos de ese siervo de Dios, fluyó poder y recayó ese poder sobre Josué. Entonces vemos la importancia del tacto. Vamos a ver en Hechos 9 versos 12 al 18. Hechos verso 9.
y versos, capítulo 9, Hechos 9, versos del 12 al 18. Dice: vamos a leer desde el 11 para entenderlo. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, no he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males he hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré lo que para llevar mi nombre en presencia de las gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en las casas y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos la conversión del apóstol Pablo. Pablo fue cuando Ananías impuso las manos sobre Pablo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y a quién conocemos todo lo que hizo de Pablo? ¿Quién no sabe todas las grandezas, milagros que hizo Pablo? ¿Y de dónde fluyó? De las manos de Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías era un siervo de Dios. Ellos lo podían mirar. Ahora, hay cosas que Dios hace contigo y tú no lo miras. Y lo digo por mí, yo he pasado experiencias. Me han dicho personas, me han hablado personas que yo he orado por ellas y han sanado y yo ni lo sabía. Porque Dios no quiere que te enaltezcas. Cuando yo oigo eso, una vez una hermana de Tabasco, le hablé para saludarla nada más. Y me contestó eso, que todos los días está orando por mí. Mi esposa oyó esa llamada, todos los días está orando por mí, que desde el día que yo fui a su casa a orar, yo andaba predicando por allá, y me dijeron de ella y fui hasta su casa. Y ese día dice que ella quedó sana desde esa fecha. Y ya estamos hablando, ya hace unos 4 años. Y esto que les cuento apenas fue hace unos 3 meses. 3, 4 meses. Entonces Dios, y hice lo mismo, oré poniendo mis manos. Porque cuando Dios te ha llamado, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, o sea que Dios no te los va a quitar, sino que tú le vas a dar cuentas por ello. Vamos a ver ahí en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer verso 14. 1 Timoteo 4 y el verso 14. Pablo le estaba mandando esta carta a Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo a Timoteo? Que no descuidara el don que había en Timoteo, y que ese don que había en Timoteo le fue dado mediante la profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio, que dice que oraron por Timoteo, impusieron manos sobre él, y ahí fue donde él recibió ese don. Ese don. ¿Cuál es el don? El de la predicación. Porque era lo que hacía Timoteo, era predicador. Se quedaba en las iglesias, lo dejaban de pastor. Y hay otro pasaje donde Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. No porque seas pastor no puedes salir a predicar el evangelio a las montañas, por allá, a los ranchos. Todos debemos de predicar el evangelio. La obra de evangelista es de todo cristiano, todo aquel que ha nacido de Cristo. Ese tiene que ser la obra del evangelista. Algo bien importante que nos pide también, ahí mismo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, ahí mismo. Miren lo que dice en el verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo a Timoteo que no imponga las manos con ligereza? O sea, por cualquier cosa. A ver, vamos a orar. Yo voy a orar por usted. Voy a orar. No. Dice que debemos de analizarlo primero y no poner las manos con ligereza. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué no debemos de poner las manos con ligereza? Recuerdan, no sé si han leído la palabra en Hechos, recuerdan cuando aquel hombre que quiso expulsar a aquellos demonios, aquel endemoniado que querían sanarlo, aquellos 7 sacerdotes, hijos de un sacerdote, el sacerdote Escevas, que querían impulsarlo poniendo las manos para expulsar ese demonio en el nombre de Jesús, porque Pablo imponía las manos con autoridad, porque tenía ese don. Y vemos cómo aquel endemoniado saltó y los golpeó. Y les dijo a Jesús: conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Otro ejemplo que vemos, aquel endemoniado que estaba en la región de Gadara, que se conoce como el endemoniado gadareno. Vemos cómo aquel endemoniado golpeaba a toda la gente que cruzaba por esa región, en los panteones. Allá en el panteón, por allá vivía, cerca del lago de Genezaret. Y dice la escritura que cuando llegó Jesús con sus discípulos, aquel endemoniado corrió. ¿Para qué? Para golpearlos. Pero cuando llegó y miró a Jesús, se detuvo y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aún no te ha llegado tu tiempo. Y ahí vemos entonces la autoridad que tenemos cuando Dios nos ha dado ese don. Vamos a mirar otro pasaje aquí en Hechos, capítulo 28, verso 8. Hechos 28 y verso 8. Ahí vemos el ejemplo de cuando Pablo lo llevaban preso para Roma, como Pablo iba en el barco, un barco de carga, y ahí llevaban los presos para Roma. Como cuando llegaron a esa isla llamada Malta, dice la escritura, ¿verdad?, que como Pablo, al juntar leños para calentarse, se le prendió la serpiente, lo mordió, y los nativos de ahí, de esa isla, esperaban que muriera, y no murió, y decían: este es Dios. Y cuando lo llevaron con el padre del Publio, se llamaba el de la isla, el mero
padre de todos ahí, estaba enfermo. ¿Y cómo lo llevó? Y en el verso 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería. Desentería es una diarrea de sangre, con sangre. Eso es desentería. Dice, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué hizo Pablo? Sanó a este hombre por la imposición de las manos. Entonces vemos aquí cómo la imposición de las manos de un siervo de Dios es importante. El tacto es uno de los 5 sentidos que debemos de tener muy ejercitado. Entonces, por último, hay otras 3 lecturas. Las voy a dar, no las voy a leer. Lucas capítulo 4, verso 40, ahí también habla acerca de la imposición de manos, como Jesús sanaba a los enfermos al tocarlos. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versos del 20 al 21, algo bien importante que vemos acerca de los huesos de Eliseo. Eliseo era un gran siervo de Dios, un profeta, ya tenía años que había muerto, y en la tumba pues ya estaban los puros huesos, y fueron a sepultar a un muerto precisamente en la tumba donde estaba Eliseo. Y dice la escritura ahí en Segunda de Reyes capítulo 13 versos 20 y 21, dice que cuando cayó el muerto y tocó los huesos de Eliseo, dice que resucitó nuevamente el muerto. O sea, al tocar el muerto, los huesos del siervo de Dios. El siervo de Dios ya había muerto, pero dice la escritura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este hombre tenía el don de poder, de sanidad, de hacer milagros. Eliseo. Dice la escritura que Eliseo tenía la doble porción que lo que tuvo Elías. Eliseo hizo mucho más de lo que hizo Elías. Miren cómo resucitó el muerto nomás al tocar sus huesos. Por último, Job, capítulo 4, verso 15. Miren lo que dice Job, capítulo 4, verso 15. Dice, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Qué cosa tenía sensible Job? El tacto. Porque el tacto no es solamente agarrar, el tacto es que tocan tu cuerpo. Como los huesos de Eliseo tocaron ese muerto y revivió. Y aquí dice Job que al pasar un espíritu delante de él, recuerden que Job estaba bien enfermo, con llagas y todo. Y dice que al pasar un espíritu delante de él, hizo que se erizara el pelo de su cuerpo. O sea, el tacto. Ahora, y eso es cierto. ¿Cuántas veces aquellos que están en las redes sociales no han pasado por eso? Que hay lugares donde hay espíritus inmundos, donde hay demonios. Que los demonios, cuando está la presencia de demonios, tú sientes cuando ellos te tocan. Cuando te tocan es cuando se te paran los cabellos, cuando se te paran los vellos de tu cuerpo. Es porque estás teniendo contacto con los demonios. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, los demonios, como dice el dicho, te hacen los mandados. Te hacen los mandados. Jesús mismo dijo, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cuando nosotros vivimos en sometimiento a Dios, tenemos
ese poder. Tenemos ese don, el del tacto, que podemos discernirlo. Ese es nuestro primer sentido. Recordemos que son 5 sentidos. Y como cristianos debemos de vivir con nuestros 5 sentidos bien ejercitados. Ya les ponía el ejemplo del principio, de humanamente hablando, que si no tienes la vista, si no oyes bien, si no hueles, cualquier cosa que te falte, estás en peligro, ¿verdad? Espiritualmente hablando es lo mismo. Necesitas estar en tus 5 sentidos para poder llevar gloria a Dios. Este fue el mensaje que Dios me puso en mi corazón compartirlo. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado tanto a los presentes como a ustedes que están allá en las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Y si tienen alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.